lleva a cabo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, de la que usted es parte, este juicio político a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, y se ha escuchado ahí en las intervenciones de estos exfuncionarios revelaciones bastante interesantes. El señor Terán hablaba de unas supuestas presiones de la Fiscal General del Estado para que se sentencie a un ex mandatario de supuestamente querer cooptar espacios en la justicia ecuatoriana, y ayer pues conocimos la otra parte, la del señor Javier Muñoz, que revela aparentemente, revelaría, y lo hago en potencial hasta que se demuestre con las pruebas del caso, la corrupción del sistema judicial. ¿Qué valoración le hace usted hasta el momento del avance de este juicio político? Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto saludarles a usted, Alexis, a los ciudadanos. Bienvenidos. Yo me voy a quedar con la última parte de su pregunta. La corrupción prácticamente de lado y lado, por donde se venga. O sea, quien quiere defenderse aparentemente de que yo no fui, yo no hice, involucra directamente a otra parte de la justicia. O sea, no podemos decir que hay alguien que pueda levantar la mano y decir, yo no estuve, yo no vi, yo no fui, y voy a quedarme con otra cosa que ayer me sorprendió, no de ayer, sino de anteayer, cuando pasamos 13 horas escuchando audios, 13 horas escuchando revelaciones que prácticamente nos dejaron mudos. La justicia en el país estuvo, y no sé si está todavía, yo tengo duda de que haya cambiado mucho todavía, prácticamente en manos de personas que tienen total conveniencia y tienen total falta de principios, al punto que negocian no solamente causas, no solamente sentencias, no solamente puntos de vista, temas desde los más pequeños hasta los más grandes. Y complementando aquello, es necesario que estas pruebas se den. He sido muy crítico sobre el tema de la comparecencia, porque yo considero que habría que tocar primero, no digo que no, porque en los otros juicios políticos ha pasado, que se tocan otros temas, pero primero hay que ir al tema de lo por qué te convoqué. Se ha permitido, y quizás ese va a ser un tema positivo de la comisión, se ha permitido a don Wilman Terán que diga absolutamente todo lo que quiera. Ha hablado más que cualquier compareciente en estos 5 juicios políticos que he estado yo. Son 13 horas en las que hemos estado escuchándole. Entonces no puede hablar de que no ha habido un debido proceso. Inclusive se lo ha traído. Ayer inclusive hay que cerrar un área, y ustedes deben saber, hay que cerrar un área de fiscalización. Nosotros no nos podemos mover por la cantidad de vigilancia policial que hay. Pero todo esto tiene que ir a un sinnúmero de contrastaciones con las pruebas. Repito, en el tema de los casos por los que es traído Wilman Terán y los otros vocales, hemos avanzado prácticamente nada. Hemos centrado el tema en otros temas que, repito, no son parte del juicio político, que también tendrán que tener su investigación, porque todo lo que se dice seguramente va a tener una respuesta, y vamos a saber si eso puede caminar o no. Ayer consultaba algo, me decía, de estos temas están dentro del caso Metástasis, estos otros temas están dentro del caso Purga. Entonces, ahí como asambleístas no podemos ir más allá de lo que hacemos. Legislador, qué gusto tenerle acá, buenos días. Gracias, Alexis. De las declaraciones y versiones que han rendido en estos días y que usted ha podido escuchar, que digamos ya nos deja entender muy bien que claro, su indignación, su percepción de lo que sucedió con la justicia en el país es la, creo, de todos los ecuatorianos, pero ¿cuál ha sido, digamos, a esta hora una de las revelaciones más importantes y que más dejan ver lo podrido que estaría el sistema judicial de este país, de todo lo que usted ha podido escuchar en estos días? Bueno, quizás todo, porque de todo, en un caso hay arreglos entre ellos mismos. A mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, en esto que sí tiene que ver directo con los temas del por qué le llamaron a juicio político Wilman Terán, que a unos vocales de la judicatura, que entiendo son el nivel más alto de la justicia, hay que estarle llamando por teléfono para que voten. Hay que estarle esperando 15 minutos para que se conecten, en plena época tecnológica con la que usted puede hablar. Hace poco escuché una entrevista, entiendo que es desde afuera del país. Tenemos la tecnología, pero cuando un vocal se esconde, cuando un vocal no aparece para votar, cuando un vocal, la secretaria, en el audio, la secretaria decía, le hemos llamado 5 veces al vocal, las 5 veces me contestó y la sexta ya me apagó el celular. Quiere decir que definitivamente algo raro pasaba ahí atrás. O sea, si no estás presto para ir a votar, para enfrentar una reunión, quiere decir que hubieron muchísimas cosas que estuvieron escondidas. Y eso llama muchísimo la atención. Si así se dio una sesión
y voy a ser claro, de casos de tanta importancia, de tanta viralización, donde los medios han estado ahí, imagínense en casos pequeñitos donde no le prestamos la atención. Yo le preguntaba esto porque quizás una de las revelaciones más importantes y por supuesto graves es, digamos, pensando en el sistema judicial como un todo, parecería que acá no se salva a nadie. Y claro, lo cuestionable es que cuando están atravesando situaciones complejas, que parecería ya no te queda de otra, empiezas a soltar, ¿no? Ha pasado hoy con Terán y ha pasado antes con muchos otros personajes de la vida pública del país, ayer lo mencionaba yo en el comentario. Pero Terán ha dicho que él recibía presiones de la fiscal y del expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso también debería ser investigado. Pero, por supuesto, no es parte del juicio político. Uh-huh. Y ahí yo quiero explicar algo muy claro. Yo soy periodista y de una u otra manera, cuando a mí me dicen la entrevista va por este lado, pues yo sé por qué lado va la entrevista. Uh-huh. Y así son mis consultas. Si la norma dice que nosotros tenemos que consultar sobre los temas del juicio político, sobre eso tiene que estar basado. Ese es mi principio. No quiere decir que lo otro que dijo, porque se le ha permitido hablar, y vuelvo a repetir, uh-huh, debe ser el interpelado que más ha hablado en estos 5 juicios políticos que yo he podido estar. Ha dicho de todo. Esas investigaciones tienen que ir. No sé cuál peso tenga o cuánto peso tenga dentro de las autoridades, porque lo que usted acaba de decir, ¿qué hace una persona cuando como que ya se siente ahorcado? Muñoz ayer. Uh-huh. Entiendo que no es que colabora con la fiscalía simplemente porque le bajen la pena. Colabora con la fiscalía porque sabe que no hay otra opción. Pero le ha dado resultado, pues la fiscalía mira lo que pide, el no 90% de reducción de la pena. No sabemos qué es lo que ha dicho. Y tampoco quiero saberlo, porque soy muy respetuoso de las instancias. Me sorprende también que posiblemente, y esto va al margen del comentario del juicio político, una rebaja de pena a tan poco tiempo. No sé si sea posible. No soy abogado, pero me decía una de mis asesoras, no se puede, porque las rebajas van en cuanto a una proporcionalidad. O sea, no es que porque soltaste todo y dijiste todo lo que tenías contra los otros, porque te sentiste perdido, prácticamente te decimos ya cumpla lo poquito que le falte, vayas a la casa. No creo. Y en lo otro voy a complementar con esto, Alexis, si me permite. Claro. Yo creo que todo merece investigación. Absolutamente todo. Soy de las personas que cree que el que nada debe, nada teme. Y todo esto es público. Uh-huh. Y esto es lo que tiene que transparentarse, no solamente dentro de la Comisión de Fiscalización, que no es el órgano que tiene que hacerlo, sí dentro del tema judicial. Uh-huh. Lo que, digamos, ahí yo le manifestaba es por los cargos que todavía ostentan y por la importancia que estos tienen y por la relevancia que tienen también los nombres, ¿no? En su momento, Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, cumpliendo el rol de emisario de la fiscal, la fiscal como titular de la acción, presionando también a un juez, es sujeta del control político y fiscalización por parte de la Asamblea. Yo creo que ahí, digamos, de esta investigación sí debería ampliarse un poco más, van a tener que hacerlo. Va a tener que hacerse, pero acuérdese que los juicios políticos, a diferencia de los juicios de judicatura, no pueden ir incorporándose en base a lo que venga, ¿sí? Nosotros tenemos que juzgar en base a los argumentos y las causales por las cuales fueron llamados al juicio político. Y eso es importante entenderlo. No es que estamos despreciando la otra información. Tiene que ser aportada y tiene que ser ingresada en las instancias correspondientes. Uh-huh. A mí me encantaría, por ejemplo, hablaba de unos encuentros del expresidente de la Judicatura, uh-huh, con otras instancias de la justicia. Seguramente él tendrá algún documento. Uh-huh. Alguna vez dijo que hay unas fotos, unos videos, por lo menos en la comisión no lo hemos visto. Uh-huh. Entonces, habrá que sustentar lo que con palabras se ha dicho con las pruebas necesarias, pero no es en la Comisión de Fiscalización. Uh-huh. ¿Y por qué no es en la Comisión de Fiscalización? Porque las causales por las que está llamado el señor Terán y los otros vocales no son esas. Uh-huh. Y eso se ha insistido en un sinnúmero. ¿Cuáles son específicamente las causales de este juicio? El tema, aparte del incumplimiento de funciones. El incumplimiento de funciones, que es casi siempre el general, el es. marco. Uh-huh. Pero hay 3 principales. El tema de la destitución del juez Macías, que fue luego restituido. Y es claro que no solamente es el tema de Wilman Terán, de los otros vocales también. El tema del concurso de los jueces y de la continuación de ciertos jueces en instancias superiores. Ese es el tema de la convocatoria. Por eso lo llamaron al juicio uh-huh. político. Por eso yo dejo claro, y me hacía una entrevista ayer anoche, decía, o sea, lo que dijo aparte eso no vale. No es que no vale.
tiene que tener su peso. Estamos hablando, como decía Alexis, de las máximas figuras, no estamos hablando de un juez de primera instancia, estamos hablando de quien manejó la, y tendrán que tener su peso y tendrán que ser tomados en cuenta por las autoridades correspondientes. Yo, como sustanciador dentro del juicio político, no puedo ir más allá de lo que nos corresponde por el juicio político. Y si todas estas revelaciones que se han hecho no corresponden a las causales por las que se convocó, por las que se está siguiendo el juicio político, ¿quién debería tomar la iniciativa de investigarlas? Si entre las mencionadas está quien preside la instancia que realiza las investigaciones. Buena pregunta, debería hacerlo las propias autoridades, porque esto es público además. Yo he visto un sinnúmero de titulares en medios de comunicación digitales, en medios propios, de lo que ha dicho el señor Terán. Seguramente tendrá que ser tomado en cuenta no solamente por fiscalía, sino por las otras 3 instancias. Además que entiendo que el señor Terán tiene un sinnúmero de defensores. Lo que dijo en fiscalización seguramente será lo que va a decir o que lo que va a aportar en el otro juicio. Porque no creo que vaya a tener un tipo de defensa acá y vaya a decir otra cosa en el marco jurídico donde le corresponde también atender. Si no se aportó en estas comparecencias, no se aportó mucho con las causas por las que están siendo fiscalizados, digámoslo así, o interpelados en la Comisión de Fiscalización, ¿qué futuro tiene este juicio? Bueno, no se aportó mucho desde el tema del señor Terán, porque el señor Terán se dedicó más, y les invito a escuchar las 13 horas, se dedicó más a tocar otros temas, ¿sí? El interpelante presentó también videos extensos. Yo me escuché una misma sesión 4 veces, al punto que en el chat de la comisión decían, o sea, ya lo escuchamos, pero decían, es prueba nueva, es prueba nueva. Bueno, es nuestro trabajo, 13 horas, a las 11 de la noche terminamos esa sesión. Y la parte secundaria sí fue ya directamente del caso. Por ejemplo, la famosa sesión en la que les hablo yo, ¿no? Donde se destituye al juez Macías. Prácticamente 2 vocales no quisieron aparecer, no quisieron votar, se les llamó, se les fue el internet, se quedaron sin celular, pero se tomó la decisión al final. Eso habrá que valorar. Además, hoy tenemos otras pruebas contra los otros vocales, porque como que se ha centrado el juicio político en Wilman Terán. Y tenemos 2 vocales más que están ahí, que han hablado muy poco, que han intervenido muy poco, y que inclusive una de ellas ayer fue directamente vinculada por el testimonio anticipada del juez Muñoz, ¿no? Ahora, como están dadas las cosas, digamos, en estos casos, no me gusta a mí poner al invitado contra la pared. En condición de adivino, pero de llegar al pleno, ¿están las condiciones dadas como para que sean censurados los ex vocales de la judicatura o no? Qué buena pregunta. Ya no sé qué va a pasar en el pleno. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí antes de ser asambleísta y como miembro de la Comisión de Fiscalización. No sé lo que vaya a pasar en el pleno. ¿Por qué? Porque hay una mayoría, como lo dice el presidente, mayorías móviles. Sin embargo, creo que hay las causales. Y en el tema de la destitución del juez Macías, él fue restituido. A él le volvieron a colocar aparentemente donde le sacaron ilegalmente. Hay un principio. Esa sí es parte de la acusación para el juicio político. Y hay un concurso de jueces que finalmente no se concretó. Y hay un concurso de jueces que finalmente no se concretó. O sea, hay ciertos temas que son imposibles dejarlos ahí. Como sustanciador, al igual que lo he hecho en otros juicios políticos, yo puedo tener mi criterio particular, pero en el informe tendremos que colocar necesariamente lo que tiene que ver con los procesos por los cuales fue llamado al juicio político. Y ya será el pleno. Vemos que hay una mayoría para una cosa, hay otra mayoría para otra cosa, y esa es una duda y una pregunta que en este momento no le puedo responder. ¿Qué va a pasar en el pleno? Y finalmente, digamos, el tema central no es el futuro de Wilman Terán, que para además está enfrentando procesos judiciales gravísimos por metástasis y purga. Lo central acá es la disputa política por el sistema judicial. Cuando además... Sistema en el cual, por supuesto, tienen intereses desde el presidente Noboa, los socialcristianos, la RC, Creo, y todos los grupos políticos. Y más aún cuando hace poco la propia Asamblea acaba de mandar una terna para un vocal. Donde no está nadie de, por lo menos la bancada de ADN, ni de pendientes, ni de otro. La terna que se mandó, porque ya fue parte de una nueva mayoría de la Asamblea, no constan estas bancadas. Y lo ha dicho el propio proponente. Pero deberían ser personas apolíticas, o por lo menos no afiliadas
¿Qué he hecho yo, por ejemplo, en ese tema? Cuando escuché, porque la primera pregunta en los medios de comunicación, porque a mí me gusta ir a los medios, yo no niego nunca una entrevista, estoy siempre presente. Me decían, pero la terna no está nadie de ADN. Digo, bueno, a mí no me importa que esté de ADN, que esté el partido. Bueno, en la terna de la Asamblea. Porque en la terna del Ejecutivo estaba el que era director de ADN. Por ejemplo, pues, o sea, lo misma pregunta, pero en la terna de la Asamblea, digo yo, es, ¿no? la que a mí me compete comentar, pues la de la Asamblea. Le decía, a mí no me importa de qué partido sean, que tengan una muy buena carrera, que tengan respaldo, que no tengan problemas judiciales como los que tienen otros jueces, y eso es lo que necesita el país, porque si el país no cree en los jueces, ¿en quién vamos a creer? Ese es el principio fundamental de una nación, y con todo lo que yo he escuchado en este juicio político, y ojalá algunos ciudadanos también se involucren, porque veo que sí hay muchos que ingresan a la sesión pública, se quería hacer reservada la sesión, algo que es totalmente ilógico. No íbamos a votar por aquello, nunca se puso ni siquiera en moción. Esta sesión debe ser pública y todo el proceso de fiscalización debe ser público. Y si el señor Terán viene, repito, le hemos dejado que exponga cualquier cantidad, pero yo creo que es hora de dedicarnos a los temas por los que fueron llamados al juicio político. En otros temas, legislador, importante siempre tener la visión de todos los sectores con respecto de las últimas decisiones y medidas que ha adoptado el gobierno. Entiendo que usted ahora forma parte de la bancada de ADN, es legislador de la bancada del gobierno del presidente Noboa. Acá a los ministros no les gusta venir, lamento mucho. A mí Ayer me hicieron un comentario sobre el tema cuando vieron la publicidad de que estoy acá, pues yo he venido algunas veces. ¿Qué comentario le hicieron? ¿Dentro de ADN o del gobierno? No, por ahí me dijeron que no vienen muchos asambleístas de ADN. Yeah. Pues yo no tengo problema de venir siempre que pueda conversar y compartir la información. Que se le trata con todo el respeto del caso. Asambleístas incluso creo que es el único. A mí, por cierto, no me mata de entrevistar a ningún ministro ni al presidente Noboa. Pero en buena hora que está usted acá y preguntarle, ¿está de acuerdo con el incremento del precio de los combustibles? Han pretendido decorar esta medida llamándole estabilización de precios, pero lo cierto es que a la gente cuando vayan a tanquear a partir de finales de mes o de julio le va a costar más, y le va a costar más considerando que en abril también subieron los precios de las cosas en este país por el incremento del IVA. ¿Son medidas correctas? ¿Está usted de acuerdo con este paquetazo? Yo voy a ser muy sincero, siempre asumo mis responsabilidades. Antes, cuando lo iba a hacer el presidente Lenín Moreno, revisando algunos estudios, revisando algunos indicadores, cuando lo iba a hacer el presidente Lasso, yo me pronuncié en que creo que es momento de focalizar los combustibles. Y lo vuelvo a ratificar. Creo que necesitamos focalizar el tema de los combustibles, porque lamentablemente, de la información que tengo yo, que tenía antes como periodista y que tengo ahora, ayer me llegó un reporte, por ejemplo, de que apenas el 5% del subsidio del combustible va realmente a los sectores pobres. Y yo he pedido revisar eso, no tengo todo el tiempo necesario, inclusive hoy pedí en una media hora poder revisar algo más, pero yo creo que había que hacer algo con el subsidio de los combustibles. Y la focalización pienso que es una alternativa. También estoy de acuerdo en que no se haya tocado el diésel, y tampoco el gas, porque eso sí sería afectar más. Toda medida va a afectar. Alexis, yo no puedo irme contra una realidad. Sí, va a afectar, pero estamos en un momento país en el que lamentablemente la situación no era buena. No era buena por el mal gobierno de Lenín Moreno, no era bueno por el desastre de gobierno de Guillermo Lasso, no era buena para cuando llegó Daniel Noboa. Hay muchas cosas que se han hecho bien, otras cosas que de pronto no se han hecho bien, pero hay que tomar medidas. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué es lo que a su criterio, a manera de autocrítica, debería mejorar el gobierno de Noboa? Yo creo que hay que ser menos confiado, le voy a ser sincero. Hay que pensar en que no todos tienen el mismo concepto que queremos para el país. Creo que hay que revisar cierto trabajo en los ministerios. Me parece que se demoró muchísimo en quedarse ministro de Salud. No vi yo realmente un cambio en el sistema de salud. Claro, también pasa por el tema económico. Cualquier ministro va a tener que tener el respaldo económico. No puede hacer nada. Si no hay recursos, cualquier ministro que venga no va a tener. Pero desde la misma actitud, desde la misma forma de manejar el ministerio, yo pienso que en salud se demoró una eternidad. Hay cosas positivas, porque me dice lo negativo, creo que ahí hay que, y ya se ha hecho un cambio, ojalá ese cambio pueda mejorar. El tema del IES igual, ojalá se puedan dar ya los cambios necesarios, pero hay puntos positivos, como por ejemplo, yo creo que Roberto Luque está haciendo un excelente trabajo con los recursos que tiene y ojalá vaya mejorando. En el tema energético dependemos muchísimo de la naturaleza, hay años y años que no se ha hecho inversión en el sector eléctrico. Ahora
espero que se lo haga, por lo menos en la última comparecencia del ministro Vega, he visto ya esa inversión, devolverle la plata que se le sacaron a CENEL, a CELEC, que le dejaron prácticamente a quiebra, me parece que son cosas positivas, igualarse en algo con los gobiernos locales hasta abril, sé que se les está debiendo todavía mayo, son pasos que yo los veo positivos. Y que ojalá se vayan a aumentar. Fíjate, asambleísta, mire usted sobre... Enfrentando, ahora a propósito de lo que dicen los gobiernos locales, su provincia enfrentó este fin de semana una tragedia y el gobierno ha destinado apenas $372,000 de todo lo que le adeudan a Baños y a Tungurahua. ¿Cómo enfrentar crisis como la que tuvieron este fin de semana sin plata? De acuerdo con usted. Solamente un tema, porque estuve ahí. Yo no soy de los que ve desde lejos ni de los que exhorto, porque odio los exhortos, porque usted sabe que además del exhorto no le paran bola. El exhorto es un tema político. Yo estuve ahí desde la primera hora porque tengo una buena relación, además le cuento que mi madre es de Baños, yo crecí en Baños, así que conozco todos los problemas. Qué suerte la suya. Sí, crecí en Baños, una magnífica época. Alguna vez me quedé encerrado en un derrumbe, porque me fue en una Baños que tenía mi tío en media vía, dormí en una noche ahí, así que sé lo que es esto, pero esta es una desgracia incalculable. No ha pasado nunca, Baños, lo que ha pasado. 17 muertos. 17 muertos, yo creo que va a haber un poco más porque hay más de 10 desaparecidos. Conozco el sector del Placer, son casas muy débiles. ¿Qué ha hecho el ministro? Ha pagado la deuda. Con Baños, por ejemplo, es uno de los pocos municipios, que era lo lógico, lo mínimo que podía pasar, al día. Pero además ayer se logró la declaratoria de emergencia de la carretera. No solamente por Baños, sino por el oriente, porque es la única vía con la que tenemos entrada y salida en este momento. Y no va a ser de la noche a la mañana abrir la carretera. Yo le digo que por lo menos unos 15 días. Toda la montaña se ha ido y se ha llevado la meseta. Además está también declarada la emergencia en las dos hidroeléctricas, Agoyán y San Francisco, porque si no hay agua en Agoyán, no hay agua en San Francisco. Eso entiendo, y hoy voy a hacer el pedido, porque no es cuestión solamente de declarar, tiene que venir con recursos. Claro. Tiene que venir con recursos, y esos recursos ojalá esperamos llegue lo más pronto posible. Sobre el tema de los combustibles, asambleísta Vela, usted decía que sí estaba de acuerdo con la focalización, que era momento de hacerlo, que obviamente esto genera consecuencias para todo el mundo y que las vamos a tener que asumir en caso que ya finalmente se concrete los primeros días de julio. Pero el problema es que el presidente finalmente está haciendo todo lo contrario de lo que ofreció en campaña, porque en campaña nos ofreció que no nos va a subir impuestos y nos elevó el IVA, que va a reducir, dijo en campaña, el precio de los combustibles y resulta que ahora los aumenta. Cuando iban a subir el IVA nos justificaron ese incremento diciendo que con ese dinero que se iba a recaudar por el alza del impuesto al valor agregado se iba a luchar contra la inseguridad y resulta que no fue así porque tenían que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ahora dicen que lo que van a ahorrar con esta focalización o estabilización, como le llaman ahora, del precio de los combustibles Extra y Ecopaís, se va a dar ayudas sociales. ¿Cómo van a dar ayudas sociales si hay 600,000 personas en lista de espera para recibir los bonos que actualmente se da a la población más vulnerable y que no han podido ingresar porque no hay recursos? Entonces, sí es como que hay una serie de contradicciones y una serie de incumplimientos de palabra. Ofrecen una cosa y finalmente terminan haciendo otra. ¿Qué confianza puede tener la población de que esos recursos que se van a ahorrar con esta estabilización del precio de los combustibles en realidad se conviertan en ayudas sociales? Primero hay que hacer un seguimiento y hay que hacer un proceso de fiscalización. Yo concuerdo con usted. Ahora, una cosa, muchas veces en elecciones, yo no lo hice, ustedes saben cuál fue mi campaña, pero se ofrece generalidades y creo que es un problema. No de uno, de todos los candidatos. Ya lo están haciendo ahora, ni siquiera empieza el proceso electoral. Y otra cosa es cuando te encuentras con la realidad, saber cómo estaba el país. Y es parte también del concepto negativo que tienen los gobiernos de ocultar la información. Yo creo que nadie conocía realmente la enorme crisis económica que vivía el país, porque el presidente Lasso no lo transparentó. Ni los mismos gobiernos locales. Yo le decía a un alcalde, pero si te debían desde febrero del año anterior y las elecciones fueron ya y la incorporación de nuevos gobiernos a final de año, ¿por qué no lo dijiste? No, es que nos dijeron que antes de irse iban a dejarte pagando. Bueno, puede ser que la gente todavía crea, ¿no? Pero son medidas que seguramente tienen que tomarse por el momento extremo que vive el país. Yo no puedo decirle si está mintiendo o no. Le digo una cosa, que la realidad de lo que dices afuera frente a lo que encuentras adentro es totalmente distinta. Lo que sí hay que estar muy atento, y ese sí es una labor de la Asamblea, es fiscalizar que esos recursos vayan a ese sector, fiscalizar que esos recursos realmente se encaminen al sector social,
Qué bueno que se haya dicho, van a estar los ahorros o lo que podamos ahorrar por el subsidio de combustibles directamente al sector social. Ojalá sea así. Se van a incrementar los bonos de desarrollo humano. Eso significa que se ha incrementado la pobreza. De una u otra manera, o simplemente que se tapaba la pobreza. Yo estuve en el último juicio político al exministro Bernal. Y, por ejemplo, no entiendo cómo a través de las fundaciones se generan 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Y las fundaciones son las que distribuyen el dinero. O sea, ¿acaso necesitamos que nos den buscando a pobres para distribuirlos? Yo creo que hay que generar un mejor control hasta de eso. El caso de Píllaro. Una banda de delincuentes con más de 120 nombres cobrando bonos de personas que inclusive ya han fallecido. Hay que generar un mejor control. Yo no sé si se ha incrementado el número de pobres, porque no tenemos el indicador. A lo mejor también estaban tapados. Y a lo mejor mucha gente que necesita no recibe, y otra gente que sí necesita, recibe, pero no está recibiendo esa atención a tiempo. Hay que hacer realmente, hay muchos temas ahí que ojalá algún rato se puedan transparentar.